Dios te bendiga. Vamos a ver la primera parte de ten cuidado con tus emociones. Vamos a empezar con la emoción de la tristeza. Sabiendo que nuestro Dios, así Él nos formó, así nos hizo, Él puso en nosotros emociones y no las puso para un mal, sino las puso para un bien. Él puso en nosotros ese sentimiento de tristeza para así poder superar cosas que nos pasen en esta vida. Es necesario pasar momentos de tristeza donde nosotros podamos llorar y sentir calma y sentir descanso. Pero esta tristeza es necesario siempre llevarla en oración, porque así lo dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Es necesario a veces pasar por tribulación, por aflicciones. Es necesario a veces estar triste, pero esa tristeza no debe de durar para siempre. Por eso dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas, porque esta tristeza va a pasar y vamos después a cantar alabanzas, gozosos, llenos de victoria, porque la tristeza ha pasado. También dice la palabra de Dios que hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Quiere decir que no todo el tiempo vamos a estar llorando, no todo el tiempo vamos a estar triste. Va a haber momentos en los que vamos a estar gozosos alabando a nuestro Dios, cantando de sus maravillas y de las victorias que Él nos ha dado. Dice también la palabra de Dios en Mateo 5:4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Entonces esta es una palabra muy hermosa, que si usted está pasando por tristeza, sepa que el Espíritu Santo de Dios le va a abrazar, le va a llenar de su hermosa presencia. Él le va a consolar, porque es el Espíritu Santo consolador el que está con usted cuando usted ora y clama a Dios y pone sus necesidades en las manos de Dios. Vamos a comparar la tristeza como cuando tenemos una cortada. Hay cortadas que son más profundas, hay cortadas que son superficiales. Según la profundidad de la cortada es la mejoría que vamos a tener. Nosotros también, cuando estamos tristes, no es lo mismo que estemos tristes cuando alguien está enfermo. No es lo mismo estar tristes cuando somos nosotros mismos los que estamos enfermos. No es lo mismo estar triste cuando se murió una abuelita que cuando se murió un hijo tuyo. No es lo mismo estar triste porque no te va bien en el trabajo. Son diferentes tipos de tristezas. Hay tristezas que va a tardar más días en que sean sanadas. Pero aquí el problema es cuando esas heridas se infectan. Entonces, cuando esas heridas se infectan, es necesario el antibiótico. Y en la palabra de Dios encontramos el antibiótico para la tristeza. Por eso la palabra de Dios dice que si alguno está triste, haga oración. Esa es la solución. Pero ¿qué pasa si tú no oras? ¿Qué pasa si tú no estás poniendo tu mirada en Jesús y solamente estás enfocado en esa tristeza y te encierras en un cuarto y te la pasas llorando día y noche? Entonces va a llegar el enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y entonces te va a ver a ti y entonces te va a poner pensamientos que digas: mira, todo te sale mal a ti, mira, solo a ti te están pasando estas cosas, mira cómo sufres, mira, la vida no tiene sentido, mira, ¿para qué quieres vivir? Mira, quítate la vida, quítate la vida. ¿Sabes cuántos suicidios hay al año? ¿Sabes cuántos suicidios hay en un solo día en el mundo? Hay alrededor de 1900 suicidios en todo el mundo diario, más de 1900 todos los días. Hay personas que deciden quitarse su vida, pero yo te pregunto, ¿crees que esas personas que decidieron quitarse la vida, tú crees que ellos oraban? ¿Tú crees que ellos leían la Biblia? ¿Tú crees que ellos ayunaban? Tal vez tú dices: yo no estoy pasando por esta situación, a mí no me va a pasar. ¿Tú crees que esas personas que decidieron quitarse la vida pensaron que algún día se atreverían a hacer tal cosa? Claro que no lo pensaron, pero el enemigo es el engañador y él viene para confundir, para destruir, porque sabe que le queda poco tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos que te pueden ocasionar tristeza. El primer ejemplo que vamos a ver por el cual tú puedas tener tristeza es porque tengas problemas familiares. Tal vez las cosas no están saliendo como tú querías, tal vez están sucediendo al revés de lo que tú pensabas. Pero aquí dime, ¿tú qué puedes hacer? Absolutamente nada.
solamente poner en las manos de Dios esa petición, hincarte y orar por el problema que estás atravesando, ponerlo en las manos de Dios, sabiendo que Dios va a contestar tu oración, y aún ponerte a ayunar por esa situación, y tú en su momento vas a ver que Dios responde a tus necesidades, y entonces esa tristeza se va a convertir en gozo y tú vas a estar alabando a Dios porque Él te va a dar la victoria de ese problema que tú estés atravesando. Otro problema muy común, y sobre todo la mayoría de veces es en las mujeres, es la baja autoestima. Hay quienes sufren de baja autoestima y esto los lleva a la tristeza. Esto también puede llevar a las personas aún a quitarse la vida. ¿Por qué? Porque ahora las personas se enfocan mucho en las redes sociales, en los celulares, se la pasan solamente viendo lo que este mundo ofrece, lo que las personas famosas enseñan a los demás, la vanidad de este mundo, el que tú te hagas cirugías, el que tú te transformes tu cara, el que tú cambies de color tu cabello, el que tú quites de tu cara las arrugas con cirugías, el que tú transformes todas esas partes de tu cuerpo que a ti no te agradan, pero es que se te olvida leer la palabra de Dios, por eso tienes baja autoestima, porque si tú recordaras la palabra de Dios, entonces no tendrías por qué estar triste, porque dice la palabra de Dios que Jehová nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Él decidió cómo fuera nuestra nariz, nuestros ojos, nuestra cara, a qué edad nos salgan canas, a qué edad nos salgan arrugas. Jehová fue el que nos hizo. Nuestro cuerpo no nos pertenece para estarle haciendo cosas, porque tenemos un Creador, Jehová de los ejércitos. Él es el que nos formó y dice su palabra que somos pueblo suyo. Entonces, si somos su pueblo, ¿cómo debemos de vivir como su pueblo? ¿O acaso ustedes se imaginan que las cosas celestiales, ¿se imaginan ustedes a los ángeles operados? Claro que no, esas son cosas que ofrece este mundo, pero si nosotros nos imaginamos las cosas celestiales, nos las imaginamos santas, sin mancha, sin arruga, y el Señor viene por una iglesia sin arruga. Pero lo que pasa que cuando tú oyes la voz de Satanás y empiezas a obedecer a Satanás, entonces tú piensas que esa va a ser la felicidad, tú crees que ahí vas a encontrar la belleza, tú crees que ahí vas a encontrar la autoestima, pero tú no te das cuenta que esas personas son las personas que tienen más baja autoestima. Todos esos artistas que están con cirugías son los que no se aceptan como son, porque no se quieren, no se gustan. Esa es la más baja autoestima, es una mentira. Lo que ellos ofrecen es mentira, es vanidad, es pasajero. Pero lo que Dios quiere es que tú ores, que tú clames a Él, que te ames como Él te hizo. Porque ahora las personas ya no pueden salir a la calle sin maquillaje. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes salir sin maquillaje? ¿Te das cuenta que tu autoestima está demasiado baja? ¿Te das cuenta que tu autoestima depende de un maquillaje? ¿Te das cuenta que tu autoestima no depende de tu Creador, de Dios, de Jehová de los ejércitos que Él te hizo? ¿O acaso te levantas y le das gracias a Dios porque te permitió un día más de vida y puedes salir sin maquillaje, porque sabes que el que pone hermoso tu rostro es el Padre Celestial que está en ti, el que te formó, el que te ama? A Él sea toda la gloria. También otro ejemplo que podemos ver, un ejemplo natural por el que podemos estar pasando que estemos tristes, es que se haya muerto un familiar. Y claro que es natural sentir tristeza. Lo que no es natural, que pasen los días y en vez de esa tristeza disminuya, esa tristeza cada día sea más grande y te lleve a la depresión. Eso ya no es natural. Entonces tú igualmente tienes que orar a Dios, tienes que darle gracias a Dios por el tiempo que te permitió conocer ese familiar, pero también debes de hacerte una pregunta: ¿y cuándo será que yo iré a cuentas con mi Padre Celestial? ¿Cuándo será que yo también moriré? ¿Cuándo será que el Señor venga por mí? A veces las personas no quieren pensar en ese día, en el día de su muerte, pero si tú eres de las personas que te da miedo cuando pronuncian la palabra muerte, entonces quiere decir que no estás bien con Dios, quiere decir que hace falta que tú aceptes al Señor Jesucristo como tu Salvador, para que tú tengas paz y que tú sepas que aceptando a Jesús como tu Salvador, el día que tú mueras vas a estar con tu Padre Celestial y no tienes por qué temer, porque es un proceso totalmente natural. Entonces nosotros día a día debemos de dar gracias a Dios por todas las cosas que nos pasan y debemos de meditar. Si se murió un familiar tuyo,
medita que tú también un día vas a ir ante la presencia del Señor, que solamente Él se fue primero que tú, pero ¿a dónde se fue el alma de tu familiar? ¿A dónde se fue? ¿Tú eres cristiano? ¿Lo evangelizaste? ¿Le hablaste de Cristo? Tú no has conocido de Cristo, tú no has aceptado a Cristo, pero hoy es el día que te pongas a cuentas con Dios, que si no estás yendo a la iglesia, tomes la decisión de empezar a ir a la iglesia, de buscar de Dios, hoy que tienes vida, hoy que tienes la oportunidad. Si tú hoy estás escuchando este mensaje es porque Dios te está dando una oportunidad de acercarte a Él. No te olvides de Dios, Dios es real, Dios existe y un día vamos a darle cuentas a Él y de nosotros depende en dónde queremos estar. Si en el infierno, que es el lloro y crujir de dientes, o si queremos estar por la eternidad con Dios. Hoy toma la decisión, acepta a Cristo Jesús como tu Salvador. Hoy haz un cambio en tu vida, hoy empieza a leer la Biblia, hoy empieza a orar, hoy empieza a escuchar alabanzas a Dios. Hoy es el día que tú tomes esa decisión de buscar de Dios. Tal vez lo que a ti te está ocasionando tu tristeza es la economía de tu casa, tal vez tú no tienes mucho dinero, tal vez vives al día, pero ¿ya le diste gracias a Dios? ¿Ya le diste gracias a Dios porque ningún día te quedaste sin comer? ¿O se te olvida agradecer y solamente volteas a ver lo malo y solamente dices es que no tengo dinero para comprarme un carro, es que no tengo dinero para vivir en una mejor zona? ¿Acaso solo estás viendo lo negativo en vez de mirar que día a día, a pesar de que no te va bien, el Señor suple todas tus necesidades? Y sabes, la sabiduría la da Dios. Entonces dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces primeramente hay que buscar a Jehová y todas las demás cosas serán añadidas, todo lo que necesitemos, todo lo que ocupemos. Entonces hay que orar a Dios. Si te está yendo mal económicamente, entonces tú ora a Dios y pídele un mejor trabajo, pídele sabiduría para administrar tus bienes, porque tal vez no has sabido administrarlos, porque hay personas que por más dinero que ganen siempre van a estar en pobreza porque todos se lo quieren gastar o quieren gastar más de lo que ganan. Entonces, ¿por qué no agarrar una libreta y en una libreta escribe tú todos los pendientes que tienes en tu economía, todas las deudas, administra tus bienes y lo que te sobre, parte ahórralo y parte gástalo en tus necesidades, pero pídele a Dios esa sabiduría porque por nosotros mismos no podemos ser sabios. Ocupamos reconocer que nosotros sin Dios no somos nada y que lo necesitamos a Él. Entonces por eso es muy necesario la oración por cada situación que estemos atravesando. Otra de las muchas causas por la cual podemos sentir tristeza es la consecuencia del pecado, de nuestros errores. Pero aquí lo importante es pedirle perdón a Dios. Dios nos perdona cualquier pecado que tú hayas cometido. Dios nos perdona. Entonces es necesario tener ese arrepentimiento, ponernos a cuentas a Dios. Pero ¿de qué nos sirviera que nosotros pidamos perdón a Dios, pero no nos arrepintamos y volvamos a seguir haciendo el mismo pecado? De nada nos va a valer el seguir haciendo lo malo delante de Dios. Entonces es necesario arrepentirnos y no volver a cometer mal contra Dios, sino obedecer a su palabra, orar, pedirle perdón. Si ofendimos a alguien, hay que pedirle perdón, no solamente a Dios, también hay que pedirle perdón a quien ofendimos. No hay que ocultar nuestras faltas, sino hay que ir con esas personas a pedirles que nos perdonen por lo que hemos cometido. Y entonces Dios nos restaura, nos levanta y nos hace nuevas personas para su honra, para su gloria, para poderle servir. Tal vez tu tristeza es una enfermedad. ¿Ya le diste gracias a Dios que hoy abriste tus ojos? A pesar de que tengas dolencias, a pesar de que no te sientas bien, ¿ya le diste gracias a Dios por un nuevo día? Porque dice su palabra que debemos de dar gracias a Dios por todo. Entonces, primeramente, si la tristeza se pasa a la depresión, es posiblemente que tú no seas agradecido con Dios. Tú no le estás dando gracias a Dios por lo que te permite vivir y por eso es que tu tristeza está terminando en una depresión, porque dice la palabra de Dios que seamos agradecidos. Dale gracias a Dios por la prueba, por la lucha, por lo que tú estés viviendo. Sea agradecido con Dios, porque dice su palabra que todo nos ayuda para bien y que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Él es el que está con nosotros, Él es el que cuida de nosotros. No hagas caso a la voz del enemigo. Tú sigue adelante, firme, poniendo tu mirada en Jesús. No pongas la mirada en el hombre.
¿Cuántas personas hay en el mundo que se la pasan quejándose, que se la pasan renegando por todo, en vez de darle gracias a Dios porque andan de pie, porque pueden caminar, porque pueden respirar, porque pueden platicar con sus hijos? Tal vez lo que tú estás pasando no es fácil, pero tú debes de saber una cosa, que Dios está contigo, tú no estás solo. Solamente híncate, ora, y Dios es el que te da consuelo, el que te da respuesta a todas tus necesidades. Dios te bendiga, hermano.